Bueno, buenos días y bienvenidas. Acuérdense que estamos pues intentando, ¿verdad? Porque todo nuestro lenguaje humano y nuestra comprensión humana no puede realmente abarcar el conocimiento de Dios. Entonces, a veces, si nosotros vemos este material un poquito, pues, difícil en cuanto a la escritura, es porque mucho de este lenguaje es sacado de Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino, pues, prácticamente utiliza la reflexión de Aristóteles. Entonces, para ubicarnos un poquito, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, todo este lenguaje está en la Suma Teológica, y para entender la Suma Teológica hay que entender un poco a Aristóteles. Y entonces, para entender a Aristóteles hay que entender un poco de metafísica. Y para entender un poco de metafísica hay que ver un poco de la filosofía. Entonces, todo eso está conectado hasta tener un concepto teológico. Por eso, entonces, ¿nos crees capaces de todas esas ciencias? yo creo que sí, porque lo que estamos haciendo es tratando de llevarla a un lenguaje un poquito más actual. Y, por ejemplo, hoy hacerles una especie de síntesis de lo que estamos trabajando, porque hoy terminamos pues esta unidad 5 y entraríamos a las misiones divinas, que es la unidad 6. Entonces, hemos visto en un primer momento en la unidad, en la sesión 5, hemos visto el modo de ser de Dios. Bueno, imagínense, pues, pensar en el modo de ser de Dios cuando a veces no conocemos ni el modo de ser nuestro, porque a veces decimos nosotros, a mí quién me entiende, ni yo me entiendo, bueno, el modo de ser de Dios. Y obviamente hemos utilizado palabras, lenguaje humano que utilizamos, que nosotros dentro de nuestra humanidad lo comprendemos. Pero como cuando ya vemos que ese modo de ser es un modo de ser subsistente y existente, o sea que ahí entra muchos términos, ¿verdad? O sea, que subsiste y existe desde la eternidad, y ahí entra todo el modo de ser como infinito, perfecto, espíritu, uno sin límites, entra en toda esa, seguimos en las operaciones de Dios. Entonces, entramos en todo ese lenguaje que si nosotros partimos de nuestra humanidad, pues obviamente no tenemos ni idea, aunque usemos la palabra, porque nosotros somos temporales, o sea, somos carnales, somos personas materiales. Entonces usamos la palabra espíritu, pero luego pues no entendemos, no tenemos la experiencia, aunque nosotros digamos que somos espirituales, todo lo que ustedes quieran, pero no tenemos realmente la experiencia de un ente 100% espiritual, puesto que somos carne, somos materia. Entonces, aunque utilizamos la palabra, pues no comprendemos esa dimensión, por decirlo así. Lo cual no es que vamos a entrar en depresión o frustración, sino más bien estamos colocando los parámetros de diferencia entre el ser que nosotros llamamos Dios y nosotros. Entonces hay una especie de abismo entre las dos realidades, incluso en la comprensión. El abismo no solo es existencial, sino también es comprensible. O sea, no comprendemos estas palabras. Espíritu, perfecto, infinito, uno sin límites, pues lo utilizamos, pero sin tener una comprensión absoluta. ¿Por qué? Infinito, pues ya tenemos el signo matemático de infinito, tenemos la idea que no se acaba, pero como para nosotros todo pasa, todo se acaba, todo es limitado, entonces caminamos por ese término, ¿verdad? Perfecto.
O sea, es también una palabra que utilizamos muy mal utilizada porque lo ponemos a nivel moral, ¿verdad? O sea, lo ubicamos desde ese nivel moral y realmente no se trata de eso, ¿verdad? De hecho, el tema que vemos con Jesús es que los fariseos tratan de ser perfectos, ¿verdad? Y tratan de cumplir con todas las normativas que son 613 de la ley, de Levítico. ¿Y por qué? Quieren ser perfectos, porque no quieren, fíjense bien, porque no quieren pues sufrir las consecuencias de la humanidad o de la imperfección o el de no cumplir el contrato, que es el tema de la alianza, puesto que cada situación adversa con los imperios, con todo lo que ha sucedido en la historia de ese pueblo, pues ellos lo miraban como castigo de Dios. Esa es la manera como lo comprendían, y comprendían eso porque, digamos, que habían faltado a la ley. Si ustedes fueron a misa ayer, no sé si fueron a misa, pero si recuerdan la primera lectura de ayer, era una lectura de números, ¿no la recuerdan? ¿Fueron a misa? ¿Fueron a misa por ahí? ¿Recuerdan la lectura de ayer? No, yo no fui a misa. Ok. Entonces, la lectura de ayer, pues, tenía mucho que ver con esto que estamos hablando y la comprensión de la perfección, ¿verdad? Pero a darse cuenta de que nosotros entonces entendemos todos estos términos del modo de ser de Dios y del modo de ser nuestro, lo entendemos como transacción. O sea, nosotros le damos a Dios para que Dios nos devuelva, le damos, y nosotros no es tanto el tema de amarlo por lo que es o por la justicia, de que es todo el bien, todo principio, fundamento de todo, sino que pues hemos llegado a entender, pareciera, ¿verdad? Ese tema de la transacción que le damos a Dios para que Él nos devuelva, en el sentido también de lo perfecto, ¿verdad? Y de lo infinito. Y aunque la transacción sea irnos al cielo, por decir así, pues está aquella preciosa oración que no se sabe si es de Santa Teresa, algunos dicen que sí. No tienes que darme porque te quiera, porque si lo que esperara no espero, lo mismo que te quiero te quisiera. Entonces, ahí pues eso es una oración del medioevo, pues, pero entra en una línea donde realmente es tener la experiencia de ese ser totalmente distinto a nosotros, ese modo de ser que no lo podemos, pues, apoderarnos de él, aprisionarlos, manejarlo, no podemos. Entonces, eso es importante captarlo en el modo de ser de Dios. Luego, en las operaciones que nosotros estamos viendo ahorita, pues estamos viendo desde el principio, vemos la naturaleza de Dios, que ya la habíamos visto, ¿verdad? Aquí. Y entonces, en esa naturaleza de Dios, pues hemos visto cuál es esa naturaleza de espíritu, ¿verdad? Y lo que vemos que el espíritu es simple, que no tiene ninguna complejidad, de eso lo hablábamos, ¿verdad? De que su actuar, su forma de su naturaleza, vean ustedes a qué se refiere la naturaleza. Ahí vemos cuando decíamos que utilizamos el tema de Tomás de Aquino, de Aristóteles y un poco de la metafísica, ¿verdad? Porque la naturaleza es como el talante. Está, por ejemplo, una pequeña narración que habla de un escarabajo y un sapito que quieren pasar el río, ¿verdad? Y entonces le dice el sapito al escarabajo, le dice el escarabajo al sapito, ¿me puedes pasar al otro lado? No, le dice, porque si tú te paso, me matas en el camino. Y entonces le dice el escarabajo, ¿cómo vas a creer? Si te mato, me muero yo también, porque los dos nos ahogamos. Y entonces, bueno, dice el sapito, es cierto. Bueno, súbete pues y lo pasa, ¿verdad? Y van a medio del río y ¡clas! Le clava el aguijón,
el escarabajo al sapito, y el sapito así todo confundido le dice, que no ibas a hacer eso. Dice, lo siento, es mi naturaleza. O sea que la naturaleza, entendido humanamente, es una manera que tenemos de ser. Humanamente se habla del talante humano, pues como la naturaleza de las personas. Y en las criaturas dice, pues ese es un modo determinado de actuar y de ser en las personas. Pero en Dios, cuando se habla de naturaleza, no estamos hablando de eso, porque Dios no tiene, fíjense que eso es importantísimo, que no hay una potencia determinada en Dios. O sea, nosotros no podemos decir, esta es la manera de actuar de Dios y así, no. No lo podemos determinar, no hay una potencia determinada, sino que la totalidad de todas las potencias que nosotros nos podemos imaginar, pues es Dios, ¿verdad? Porque es realmente un acto simple. O sea, eso tiene muchas, si nosotros comprendemos todas estas potencialidades, todo esto que estamos viendo, tiene muchas maneras de que luego nosotros comprendamos nuestra relación con ese ser. Pues. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Luego teníamos la otra, que también ya lo habíamos visto, que la vida en Dios, ¿verdad? Entonces, esta vida en Dios, la vida en Dios, hay que afirmarla en Dios en grado superlativo, porque al no ser una idea abstracta, ¿verdad? Al ser un ente, una realidad, fuente, origen, vida, principio, todo, como diría Ignacio de Loyola, principio y fundamento de todo, ¿verdad? De todo. No hay una realidad que se le escape de la mano, ¿verdad? Entonces, así como mirábamos entonces que en la potencialidad de la naturaleza, que es espíritu, y que nosotros podemos hablar entonces de omnipotencia, ¿verdad? Porque la potencia está en toda realidad creada, porque Él es el creador, Él es el Señor, Él es el dueño, Él conoce, Él sabe, ¿sí? Todo lo superlativo está pues como sintetizado en lo que se refiere a la vida, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros, en nuestro lenguaje, diremos que Dios es autónomo. ¿En qué sentido tiene esa máxima autónoma? Pues que nada lo condiciona, nada. Pero cuando decimos nada, es nada, ¿verdad? Fíjense que si nosotros vamos captando todas estas potencialidades, o sea, esto que estamos viendo aquí, las operaciones de Dios, si vamos viendo esas operaciones, ya vamos intuyendo el gran amor que significa la encarnación, igual que vamos entendiendo el gran amor de lo que significa la creación. Fíjense, dos términos, creación y encarnación, que obviamente va ligada a la redención y a la salvación, porque es algo que va ligado, o sea, Jesucristo nos salva y nos redime porque se ha encarnado, y se ha encarnado no porque sea creación, sino porque es, pues ahí vamos entrando, engendrado, ¿verdad? No creado, entonces es una misma realidad divina. Entonces, ¿y cómo entender eso que tan difícil la Trinidad? Pero es que no, cuando vemos que omnipotencia, que tiene toda la potencia para hacer todo lo que quiera, como pueda y como quiera, cuando quiera, que no lo podemos condicionar, limitar, pues yo creo que con que entendamos eso, pues entendemos. Pero cuando dice Dios, no es una idea abstracta. Ajá, no es una idea. No es una idea, por eso... no es una abstracción que uno... Pues es que... cree en él, pero no... Sé que está en la naturaleza, en todas las cosas que tienen vida, pero siempre es una abstracción. Bueno,
Lo que pasa es que ahí es donde realmente nosotros tendríamos que valorar muchísimo el tema de la encarnación, que es lo que les digo. Porque la encarnación es el amor de Dios que en su poder, en su omnipotencia, todo lo que ustedes quieren, en la vida que tiene, en fuente y origen, él mismo se hace humano. Es que, fíjense, imagínense lo que eso significa. Hacerse humano es hacerse nada. Es que la humanidad es, pues, ¿qué? Pues nosotros nos sentiremos muy, no sé cuánto, muy, como diría, ¿verdad? Pero realmente, realmente la humanidad, pues, es pues una especie más, pues, parte de la creación, es limitada con todas las limitaciones que vemos. Entonces vemos que la encarnación significa ese amor de Dios que se encarna, y ahí básicamente en el Antiguo Testamento podríamos tener a un Dios abstracto, aunque ni tan abstracto, porque lo experimenta Abraham, Isaac, Moisés, son personajes, los profetas, que lo experimentan. Entonces, la abstracción... Es una abstracción mental, no bueno, es una cosa tangible. Bueno, cuando ellos expresan la experiencia, la hacen tangible. ¿Por qué? Porque representan, por ejemplo, esa experiencia. Por ejemplo, cuando están pasando el Mar Rojo de día, la nube ya no es abstracto, es la nube, que no es Dios, pero no es Dios, exacto, no es Dios, pero ellos saben que es lo que vimos. Es su poder, pero no es su poder, es él sin ser él, es ser él sin que la nube lo absorba, pero es como dijéramos, cómo ponerlo en palabras, digamos. No lo contenga. No o sea, lo expresa, no solo lo representa, porque no es una representación, es el tema de la transfiguración del domingo pasado. O sea, pero para mí siempre es una abstracción. No, la encarnación hace que ese Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo y para nosotros deje de ser una abstracción, porque está vivo. Bueno, pero ya no está vivo. Pero sí no está vivo. Y ahí es donde tú lo experimentas en la vida cotidiana, sobre todo en la Eucaristía. En la Eucaristía tú dices, ahí no es una idea, no es una abstracción, está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad. El problema básico es que a los ojos de nuestra humanidad no nos llega cuerpo, sangre, alma y divinidad, sino que nos llega una cosita blanca así de chiquitita, sí. Y entonces todo eso, cuando nosotros vemos esa realidad sacramental, que así se llama porque es sacramental, es que pues significa, representa, pero cuando nosotros vemos eso, pues obviamente pareciera que nos dice más la imagen de un crucificado o de un buen pastor, la imagen, o sea, la imagen hecha por un hombre, pareciera que nos dice más eso que la pequeña hostia que está ahí. Pero fíjense que si ustedes entran a estas operaciones y las comprenden, se van a dar cuenta que esa pequeña hostia, que ese pedacito de pan, pues en la sabiduría de Dios, pues nos lo deja como un signo de nuestra humanidad, ¿sí? Para que no nos quedemos pensando, pues sí, hace 2000 años existía, pero ya no, se murió y luego resucitó, pero bueno, eso es como una leyenda, como un cuento, como algo que pasó, pero realmente yo ya no lo veo. Entonces, esos sacramentos significan decir, sí, acuérdate que sí lo puedes ver, pero obviamente, para eso necesitamos las virtudes teologales, que son dadas, decíamos hace 8 días, que las debemos de pedir, porque si yo honestamente llego a la celebración eucarística, pero yo digo, no, yo realmente no creo que ahí esté Jesús. Yo pues sí, con todo el sentido, yo lo voy a intentar, me esfuerzo. Ok, no podemos. Y nos damos cuenta que ahí quedamos, pues.
Pero si yo llego y digo, Señor, de veras, yo no creo, no puedo con mi mente, con mi intelecto, pensar y entender que eres el mismo de hace 2000 años. Pero si tú me das esa fe, me iluminas estos ojos, te presento mi intelecto, todo tú lo creaste y te lo pongo, ayúdame, yo quiero verdaderamente experimentarte desde esta realidad. Y entonces ahí nosotros vamos viendo lo que tú dices, Pini, de lo abstracto pasa a la experiencia. Porque entonces tú llegas al Santísimo y no dices nada. No es que llegues con novenas, rosarios y tanta cosa que llegas para estar ocupada 1 hora. No se trata de eso. Tú llegas, te colocas ahí y lo contemplas, nada más. Y entonces, en ese proceso de contemplación, de pronto entra un diálogo que tú vas viendo que no lo tienes ni preparado y tú sales totalmente diferente. ¿Y qué pasó ahí? Pues si querés sublimaste o si lo querés ver de forma material, pero luego es lo que hablamos de hace un momento. Entraste desde la contemplación, ya no de tus ojos ni de tus palabras, pues que mantienes, ni de tu mirada humana, sino entraste con ojos del corazón, de adentro, de la mente, de lo que sea, y hiciste un clic que es don, que es gracia, que no lo haces por tus propias capacidades. ¿verdad? Entonces, pero para eso nosotros tenemos que entender estas operaciones que la verdad es que al final no tendríamos que hacer nada. ¿Qué? Hagas lo que hagas, no pasa nada, No porque pasa Dios es nada. otra realidad Lo que pasa totalmente es que uno diferente. siempre trata de entender y lo tratas de entender desde tu limitación. Exacto, y eso es lo que estamos haciendo, tratarlo de entender, pero no tratarlo de entender como, ay, bueno, lo entiendo, bueno, pero yo sigo igual, pues yo le voy, le hablo, le digo todo lo que le tengo que decir, yo voy a ver al Santísimo, rezo mi rosario, rezo mi novena, rezo, le pido, está bien, pues, si lo aprendemos, si seguimos así, pues está bien, es opción, pero si vamos integrando todo este conocer de una naturaleza de Dios que es espíritu y por lo tanto, no es igual que nosotros. Y por lo tanto, yo puedo entender que ese espíritu, como dice Jesús, igual que el viento, se mueve para todos lados. Uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero si lo percibe. El viento no es abstracto. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Pero sí lo siento. ¿Sí? Pero lo sientes, pero tampoco lo puedes agarrar. Fíjate, cuando tú vas en el carro y que llevas, cuando eras pequeñita hacías eso, porque yo lo hacía, ¿verdad? Uno sacaba y uno quería agarrarlo, ¿verdad? Y uno, no, pues no se puede. Pues no, es eso lo que está diciendo. Y Jesús sí dice eso. O sea, es como el viento, tú sabes de dónde viene, a dónde va, pero no lo puedes captar, pero no es abstracto. No es abstracto. Tan no es abstracto que arranca árboles, que cuánto no está haciendo ahorita con los huracanes, ¿ves? Entonces, tan no es abstracto. Pues esa es una analogía. Acuérdense que vimos en las sesiones anteriores que a Dios se le conoce por analogía, ¿verdad? Porque podemos ir entendiendo, ajá, y de hecho, Elías en el Antiguo Testamento es eso. Va al Carmelo, quiere experimentar a Dios porque lo ha vivido, lo ha seguido, lo reconoce y ha matado cuánto profeta de Baal, pero luego lo quieren matar a él, ¿verdad? Porque gente ha hecho una matazón, ¿verdad? Lo mismo pasa con Pablo, ha hecho una matazón también, pero luego en aquel corazón está esa búsqueda intensa de la verdad, que entra en todo esto, de la ciencia de Dios, y encontramos lo simple, ¿verdad? ¿Qué encontró Elías en el Carmelo? Pues Dios no era un huracán, no era una tormenta, no era un terremoto, era un viento suave. Entonces ahí es donde pasa de que no es abstracto, llega a ser una experiencia. Lo mismo pasa con Pablo, ¿verdad? Llega a tener una experiencia del resucitado. Pero estos personajes no es para que nosotros, ay, nos quedemos nostálgicas pensando que a ellos les pasó. No, eso igual para nosotros. Claro, tenemos la limitación de no poderlo pues, hacer desde nuestras propias capacidades y lo vemos en los dos pasajes, tanto de Pablo como de Elías. ¿Qué pasa? Ninguno de ellos tiene mérito alguno. ¿Qué mérito tiene Elías? Si le ha creído, lo adora, le cree,
pero ha matado un montón de gente. Y lo mismo pasa con Pablo. Pues adora a Yahvé, pues quiere cumplir su ley, pero también anda matando a todos los cristianos como secta. Entonces vemos que justamente esta naturaleza de espíritu es una vida, ¿verdad? Y que no es abstracta, y por eso en el párrafo decía, la Sagrada Escritura nos lo presenta viviente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En aquel que no hay muerte, porque ahí entra el otro tema que ya lo habíamos visto anteriormente, la eternidad de Dios, ¿verdad? Infinito. Cuando decimos que es infinito en los modos de ser. Aquí, cuando vimos aquí los modos de ser, pues vimos que Dios es infinito. Aquí están los modos de ser. Perfecto, infinito, sin límites. Ok. Entonces, cuando ya entendemos que es un espíritu perfecto, infinito, sin límites, pues ya entendemos que tiene un modo de ser que nosotros no lo podemos condicionar. Que si este actuó mal y porque te actuó mal le va a tener tal consecuencia, pues no sabemos, solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, y si es eterno, es infinito, pues entonces no existe la muerte. En Dios no existe esa realidad que nosotros le dimos ese nombre, ¿verdad? Pero para Dios no existe esa realidad, como tampoco existe el tiempo. No existe el cronos para Dios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender. Entonces pero es la misma dicha a la que estamos invitadas, invitados, porque por eso dice, Dios no es Dios de muertos. Para él todos están, porque si no existe el tiempo, no existe cuando yo nací ni cuando, simplemente para Dios yo existo. Porque Él existe, porque es mi creador, yo existo. Y ese proceso de la muerte, pues es el proceso para regresar el humano, el que no hay otro, hasta Jesús lo llevó. Bueno, esos son los temas, si ustedes quieren, muy difíciles. Y fíjense que yo, pues hace 8, cuando yo les ponía, que les mandé la homilía del Papa a los jóvenes, ¿verdad? Pues es todo esto cuando yo veo al Papa con tanta claridad como pastor que él entiende. Todos, no hay nadie que no pueda estar dentro de la iglesia. Dentro de Dios, pues se supone que es una comunidad, pero luego vienen las distintas corrientes. Sí, no, sí, todos pueden estar, pero el Papa no puso ningún pero vienen las distintas corrientes y sí, pero tú te tienes que convertir, porque si tú haces, el Papa decía en una de sus homilías, decía, no, todos entran y cuando experimenten ese amor de Dios, ese amor que acoge, que se supone que es la comunidad, que se supone que somos nosotros, que acoge al enfermo, al que está al margen, que lo acoge como lo hizo Jesús, entonces va a cambiar. Bueno, nosotros diríamos otra cosa, decíamos, no, que va a cambiar, se va a aprovechar, va a hacer peores cosas, qué sé yo, va a creer que soy tonta. Bueno, ya nosotros tenemos otra manera de pensar, ¿verdad? En fin, bueno, pero es el tema, son estas potencialidades, pues lo que nos llevan es a esa reflexión, pues, en darnos cuenta de que cuando nosotros decimos, bueno, que Dios es justo, no tenemos idea de la justicia de Dios, que nos justifica a cada uno de nosotros. Eso hace Jesús en la encarnación. O sea, en la encarnación y en la redención, lo que hace es justificarnos. O sea, para ponerlo en un ejemplo, justifica nuestra vida, justifica nuestras decisiones, justifica todo lo que somos. No necesitamos nosotros justificarnos. Él lo hace por nosotros. Eso es la redención y la salvación, ¿verdad? Entonces, y eso entra también en lo que es la ciencia de Dios. La vida de Dios, entonces, decíamos que hay que afirmarla en grado superlativo y en un Dios que vive. O sea, el tema de que existe Dios y que es viviente, ese tema no está en cuestión. El tema de Dios no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el tema de que Jesucristo sea Dios. Eso es lo que está en cuestión. Porque realmente con todas estas características que estamos viendo, y luego vemos a Jesús humano,
limita, todo lo contrario de lo que realmente nosotros entendemos de Dios. Pero ahí es donde nosotros debemos de captar el amor que se hace carne. ¿Para qué? Para comprenderlo humanamente, esos gestos que nosotros, de los que nosotros hablamos, de justicia, pero ahí tienen ustedes. ¿Quién te condena cuando le llevan a aquella mujer adúltera? Pues no la condenó. Si nadie te condena, yo tampoco. Ya después, cuando se sabe amada por y dice, bueno, anda, ya no peques más. Sí, es ciertamente que hay un cambio, pero no un cambio para entrar, sino un cambio para salir. Es decir, cuando tú salgas ya cambia, porque esto te puede llevar a peores cosas. Ahorita mira lo que te está pasando. Ya no lo hagas más. Nadie te condena, yo tampoco te condeno, ¿verdad? Entonces vemos esa vida en Dios como Dios es máximamente autónomo. ¿Qué es autónomo? Que no tiene ninguna dependencia de nada, que no lo podemos agarrar con él. Mira todas las misas que yo te he hecho, todos los rosarios, todos los... No es que no se hagan, pero es entender cuál es el sentido por lo que se hace. O sea que todas estas cosas nosotros tendríamos que ir captando el sentido de lo que es experimentar a Dios. Y si no hemos tenido esa experiencia de esa realidad, la debemos de pedir. Porque no podemos pasar sin vivirla. Porque no podemos seguir, pues, alegrándonos que, por ejemplo, ayer fue Edith Stein, ¿verdad? Edith Stein, se celebraba, pues, ella. Ayer era 9, sí. Ayer fue 9. Sí, o sea, y anteriormente el 8 a Domingo de Guzmán. Y no nos podemos quedar en imágenes de personas que experimentaron eso. Ay, qué bueno, ellos eran extraordinarios. No, todos tenemos ese chance. Todos. Pero de alguna manera hay que abrirse. Si algo necesitamos es despojarnos, porque cuando decimos el rosario, alégrate, llena de gracia, para que ella esté llena de Dios, tiene que estar vacía de tantas cosas, porque si está ya llena de otras cosas, no puede llenarse de Dios. Ese es el tema, pero ese es un tema de darse cuenta uno, de darse cuenta que el obstáculo que tenemos en relacionarnos, en tener a Dios como experiencia, no es un problema de Dios, es un problema nuestro, de los bloqueos. Cuando hay un río lleva su corriente, pero nosotros ponemos algunos unos bloqueos y el río se queda estancado. Pero el río tiene su cauce. Sí, tiene su cauce. Sí. El agua no perdona. Sí. El río tiene su cauce y lo va a seguir aunque se tarde un siglo, pero va a agarrar otra vez. Es el río Canalitos. Sí. Entonces ahora se van a hacer un puente. Sí. Puente, porque eso es... Porque si hay un río. Porque si hay un río. Porque si hay un río. O sea, lo que se ha... Hicieron por encima la carretera y todo se ha ido socavando por abajo porque ahí hay un río. Y donde hay un río, aunque se haya secado. Eso es, así es. Entonces lo mismo pasa con esto. Entonces, en el verano se seca. Sí. Y entonces este tema de la máxima de Dios, pues máximamente autónoma. Es decir, nosotros debemos entender esa realidad. Y la ciencia de Dios, pues esa ciencia de Dios es también en un grado superlativo de la criatura, porque el conocimiento es absoluto, ¿verdad? No hay algo que no hay nada que se le escape a Dios. Nosotros decimos, bueno, pero ¿y a Dios qué le pasa? No se da cuenta. Estamos mal, ¿verdad? Obviamente no hay una sola cosa. Jesús lo va a decir de una manera muy sencilla, que no hay una hoja del árbol que se caiga. Lo va a decir de otra manera. También lo va a decir, conoce hasta el número de pelos que tenemos, pues de cabellos. Pues ya ves, también ya lo sabe. Entonces,
es el proceso de ese conocimiento, que es la perfección de conocimiento en Dios viviente, ¿verdad? En sumo grado. Conoce también, por conocimiento entendemos normalmente un doble significado. El proceso de conocimiento y resultado de conocimiento. O sea, yo hago, bueno, ¿cómo voy a hacer esta receta? Hay un proceso y luego hay un resultado. O sea, se hace, ese es un conocimiento, ajá, ya sé hacer pastel, digamos. Tuve un proceso y luego tuve un resultado. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero hay un conocimiento de mayor grado y ese es el que le pertenece a Dios. O sea que la ciencia de Dios es cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios. Que es decir, ¿quién puede saber lo que más se necesita? Sino el que me creó. Cuándo lo necesito, cómo lo necesito. Eso lo poníamos de ejemplo hace 8 días cuando decíamos que generalmente si nosotros llevamos nuestro carro, o no sé si fue aquí que pusimos ese ejemplo, que se nos descompone nuestro carro, lo llevamos a cualquier mecánico, bueno, pues ahí lo va a chapucear o no sé, y luego pues se nos está arruinando de otra cosa porque de repente para obtener trabajo nos quitó una... Eso es lo que algo así ¿verdad? decíamos hace 8 días, ¿verdad? Arruinan una cosa, pero arruinan pero luego, si yo lo llevo a donde lo hicieron, claro, si lo hicieron en Alemania o lo que sea, no lo puedo llevar hasta allá, pero aquí hay agencias que las representan y que trabajan. Y te cobran. Y bueno, te cobran, pero tú lo llevas. Tener la garantía. Tú lo llevas al lugar donde sabes que saben qué es lo que está pasando a ese carro. Es lo mismo. Lo mismo que pasa con nosotros y como su creación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la voluntad divina, es que captamos, entendemos que la ciencia de Dios no la puedo cuestionar. No es tanto el querer de Dios, es la ciencia de Dios, es el conocimiento de Dios. Yo tengo un conocimiento miope hasta donde puedo, hasta donde puedo. ¿Se fijan cuando van a exámenes de la vista? Que les ponen así una pantalla y les tiran aquí lucecitas para ver si ustedes tienen la visión periférica, para saber si pueden manejar. ¿Verdad? Entonces, ustedes van viendo y luego le dice el doctor, bueno, miren, a este ojo está un poquito mejor, en este no tanto. En fin, pero todo eso es para ver que nuestra visión y nuestra comprensión de la realidad es limitada. Entonces, más vale abocarnos a la ciencia de Dios y a su voluntad, porque esa voluntad y esa ciencia es causa eficiente. ¿Qué quiere decir? Que es efectiva. Que aunque yo no lo comprenda, porque lo que debo de comprender es mi limitación, eso es lo que debo comprender. Que no lo puedo entender todo. Sí, alguien levantó. Entonces, y luego dice ahí, pues, es causa eficiente y causa de ejemplo. Porque realmente, pues ahí vemos el tema de Jesús. ¿Cómo puede ser esto la sabiduría de Dios? Jesús. Pues aquí, como lo tenemos en la imagen aquí. ¿Cómo puede ser esta la sabiduría de Dios? ¿Cómo puede ser esto la ciencia de Dios? Entonces, fíjense cuando nosotros utilizamos mal utilizado, porque no lo comprendemos y decimos, bueno, Dios envió a su hijo a morir, claro, porque si utilizamos, si Dios lo sabía, si era su voluntad, si es definitivamente lo mandó a morir. Eso nosotros así lo razonamos, mal razonado. Incluso en la Biblia está un poquito a veces razonado por Pablo de esa manera, que si Dios no perdonó a su propio hijo, pero es que no tenía que perdonar, ¿cómo perdonar qué de qué o qué? O sea, está utilizando un lenguaje sumamente humano, ¿verdad? Si Dios no perdonó a su hijo, cuando pone el ejemplo con Isaac, que Isaac pues es el hijo de la promesa, igual que Jesús es hijo de la promesa, porque se prometió un Mesías, y Jesús es el Mesías hecho hombre, ¿verdad? Más que eso, porque es Dios. Pero Isaac era la promesa de que iba a salir del pueblo. Jesús es la promesa de que el reino de David pues va a permanecer, pero vemos que ya solo se muere Salomón y el reino se divide en un montón de partes, y hasta el día de hoy nosotros no vemos ese reino consolidado.
no lo vemos. A pesar de que Jesús ya vino a consolidarlo y vemos que la parte judía pues no entra en la dinámica todavía. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo tiene que llevar esto? ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser eso cierto? ¿Cómo se ve? Bueno, pues para Dios no existe el tiempo, así de sencillo. Nosotros solo venimos como una... Los hombres gas. Sí, nosotros venimos aquí Motivos de separación. y tenemos el tiempo cronológico de los años, ¿verdad? Del año 1000, 2000, antes, 900, todo lo que ustedes quieren, pero para Dios no existe nada de eso. No, hombre, y cuando descubren un dinosaurio vemos que fue hace mil. Bueno, y aparte de eso, ya ves que los dinosaurios ni siquiera están en la Biblia. No, No. Bueno, ya ves. Además, si tú te pones a Eran estudiar, antes de- si tú te pones, si por curiosidad tú entras a averiguar cuándo fueron los primeros imperios, ¿qué se entiende por un imperio? Pues un gobierno que va teniendo mucho más territorios. ¿Quiénes fueron los primeros imperios? Los caldeos y los asirios. Los caldeos, los asirios, que figuran en la historia. que figuran en la historia, los babilonios, los egipcios, entran, y esos tienen 10,000 años antes de Abraham, Entonces, cuando uno mira esa cronología, y cuando vemos que ellos están apenas empezando a reflexionar Uno no sabe bien de los de los chinos, pero uno no los sabe chinos bien debe también por ese tema, por- sí, por esas historias. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo que esto es como un rompecabezas. Y entonces tenemos que ir ubicando todas las piezas y tenemos que ir teniendo una visión en conjunto y darnos cuenta de que todos estos temas, digamos, ese tema de la transacción que yo le doy a Dios y que Dios usted me puede decir, bueno, eso está en la Biblia, pues. Vemos, ya lo dijimos la vez pasada, Abraham negociando, ¿verdad? Y si fueran 9, y si fueran 10, y si fueran 20, y si fueran 30. Vemos como negociando, o vemos la reflexión también de Moisés, ¿verdad? De que no vas a castigar a todo el pueblo. Y es un poco lo de Números de ayer. La primera lectura era eso, ¿verdad? Que no han cumplido con mi ley porque no han visto todo lo que yo he hecho y ahora les dice, no van a entrar a la tierra que yo les prometí, no van a entrar. Y todos hasta los que, solo la generación de los que han nacido de 20, de 20 años, todos los más viejos, se van a morir y no van a entrar a la tierra, y porque no han creído en mí, van a deambular 40 años. Esa fue la lectura ayer de Números, ¿verdad? Y esa fue la lectura. Entonces, si nosotros nos quedamos en esa letra, si nosotros entender qué es lo que tenemos que captar de ahí en ese tema de números, qué es lo que tenemos que entender, pues lo que pasa hasta el día de hoy. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿quiénes son los que ahorita, los de Nigeria, fueron los que dieron golpe de Estado, ¿verdad? Sí, los de Nigeria. y los de Nigeria están haciendo una alianza con los rusos. Y están haciendo otras alianzas apoyando a Rusia contra Ucrania. Ese tipo de alianzas las hacemos nosotros también con personas que nosotros consideramos que nos van a ayudar. Bueno, pues ese tipo de alianzas se hacían en aquel tiempo, porque de lo que se trata la lectura de Números de ayer, es que Moisés manda a varias personas a que vayan a investigar cómo está la tierra en que van a entrar. Y entonces regresan y están diciendo, vieron gigantes y que sí mana miel y leche y que hay, pero se quedaron con toda la materialidad humana. Se les olvidó que Dios les iba a dar esa tierra. Se quedaron asustados y entonces dicen, con miedo, y entonces dicen ellos, no, nosotros no podemos ir a pelear contra ellos, ¿y cómo? Si nosotros somos apenas aquí lo que venimos y no podemos. Y Caleb dijo, él es el que dice, ¿verdad? Pues es que si Dios dijo que no la va a dar,
Nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar, ¿verdad? Lo que pase es lo que va a pasar. Entonces ahí vemos que el problema de confiar en todas estas, volvamos otra vez a ver qué son qué operaciones de Dios, pues nosotros no las captamos. Y está en el libro de Números de ayer, en la primera lectura. No es que nos quedemos que Dios castiga, que la cólera, porque claro que utiliza esas palabras, la cólera de Dios se encendió, el castigo de Dios van a deambular, pues el castigo es la consecuencia de no haber creído. Pero esa es una interpretación también humana, porque luego nosotros vemos que la ciencia de Dios pues hace que las cosas se desarrollen desde otra perspectiva, y en esa narración de ayer, el que entiende las cosas es Caleb, es el único de todos los que regresan, ¿verdad? Los demás pues regresaron asustados y diciendo, no, aquí no podemos ni siquiera entrar. Cuando vieron los ¿Cómo se le ocurrió a Dios decirnos? Bueno, tienes otra raza más alta, sí, porque iban hacia donde, hacia a la tierra prometida, Canaán. pero que hizo frutos. Bueno, lo pues que a saber, pero por ejemplo, si tú pensás en los pueblos nórdicos, Eso sí. esos son grandotes, altotes, a lo mejor, o a lo mejor eran como los del África, los nubios, ¿verdad? Los sí, nubios, porque sin ir muy lejos, si uno va aquí a Huehuetenango, a todos los santos, yo soy alta. ¿No han visto ustedes en todos los santos? No, No, y la gente es chiquitita, así todos se miran así como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Liliputienses. Sí, y así con su trajecito y todo, chiquitos. Entonces dice uno, no son enanos, porque tienen, no tienen, pero son pequeños. pero son bien pequeños. Yo soy alta ahí. Imagínate cómo te miro a ti. Entonces ver esa limitación, pero cuando nosotros entendemos estas operaciones de Dios, pues entonces vamos viendo una realidad totalmente distinta. Y fíjense que hasta es muy importante porque vamos captando la literalidad del texto bíblico. No le vamos dando ese sentido ahí, tal como ahí dice, como eso es, sino que lo vamos centrando en su contexto. ¿Y saben cómo se puede hacer? Pero a lo mejor puedes pensar que no es que hayan visto a alguien alto, sino que la inmensidad de esa tierra les produjo un temor que no iban a ser capaces de entrar a ella. Que lo sintieron más fuerte, con más poder, ser, claro. Pero te lo ponen otra vez por un salto. Y entonces hay un elemento interesante que yo utilizo. Por ejemplo, yo utilizo mucho Google, y en ese tipo de cosas yo, por ejemplo, si sitúan, yo pongo, ¿cómo sería la raza de Canaán en el siglo tanto? Entonces ahí me van explicando. Por ejemplo, cuando hablan desde el principio, yo diría, ¿cuáles eran los imperios más importantes y en qué tiempo empezaron? Y empezaron 5.000 años y toda esa parte de Mesopotamia, toda esa parte de la vida empezó desde ahí. Por ejemplo, a veces cuando uno dice, es que ¿por qué los africanos tanta pobreza? ¿Y por qué? Bueno, y uno... Eso también lo he buscado ahí. La riqueza mineral que tiene África. Tiene una riqueza mineral inmensa. Pero sí. ¿Qué ha pasado con quienes lo han conquistado y los han colocinado? Pues lo que ha pasado es que porque no estás en la clase, se han aprovechado de esa riqueza. Y han explotado a las personas. O sea, eso ya es humano, no es que no tengas pena, que se tiene que salir y que Dios interesa. ¿Quién? La Gilda. Ah, ok. Bueno, entonces es importante, todo eso lo estamos reflexionando desde la ciencia de Dios. Entender, pues, que en la sabiduría de Dios los continentes tienen la riqueza que necesitan para vivir, y que si otro quiere compartir con esa riqueza, pero no solo para quedarse con ella, sino que debería de dar al otro lo que tiene, lo que el otro necesita. En la sabiduría de Dios. Pero entonces la gente viene y dice, es que Dios los tiene abandonados. No los tiene abandonados, es la ambición
que Como lo de los diamantes. eso, diamantes de sangre, fíjate, la película, que hasta les quitan las manos. Entonces, dice uno, pero ¿cómo puede Eso poder? está ahí mismo, o sea, Pero, no, es riqueza de ellos. pero eso somos nosotros, seres humanos. Ahora, ustedes vendrán otra vez y Mira dirán, aquí con la biosfera maya, sí, en la Amazonía, vendrán ustedes y dirán, por ejemplo, bueno, y entonces, ya estamos hablando de ciencia de Dios, de voluntad de Dios, y de que nos ha creado, y que nos ha creado desde ¿por qué esa, permite ¿por todo qué? esto? Ahí vienen las preguntas, ¿verdad? ¿Qué permite? Pero entonces aquí entramos a otro elemento, el elemento del mal, ¿verdad? De la privacidad, de la privacidad. Dios no tiene ningún tipo de privacidad y a nosotros nos ha dado el don de la libertad. Pero luego puede venir otro. Ese es el tema de Tomás de Aquino, que va dialogando en todos estos razonamientos humanos. Pero ¿por qué pasan las cosas? Sí, porque el mal, básicamente, ¿verdad? Porque el mal que hace que hayan todas estas consecuencias, si como decimos, es causa eficiente la voluntad divina y ciencia de Dios, ¿por qué pasa todo esto? Pues pasa por la libertad del hombre. Ahora, yo viendo todo eso y estudiándolo y trabajándolo para ustedes y para otros lados, pues decía yo, bueno, de repente también dentro de los seres humanos habrán especies. Así como los pajaritos, pues hay unos que cantan, otros que son carroñeros, otros, pues de repente en la humanidad, pues de repente también hay toda esa diversidad. Diversidad que tendrían que trabajar su proceso de cambio, ¿verdad? Pero eso lo hace la libertad, eso ya lo hace la opción humana de querer, pues, colaborar, contribuir o qué sé yo. Bueno, entonces, en lo que se refiere entonces a la verdad, es que toda ciencia de Dios es verdadera porque es suya. O sea, ahí a donde entramos es a los evangelios, porque realmente para nosotros la ciencia de Dios es Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios, Jesús es la verdad de Dios, Jesús es, pues, es esa realidad. Y entonces, entendemos que como verdad, la adecuación, la correspondencia que hay entre la cosa y el intelecto. Volvemos otra vez al tema eucarístico. Pues la cosa sería la hostia. Entonces decimos, eso es una persona divina. Bueno, pues está bien que nosotros digamos eso. ¿Saben dónde está el problema? En la no correspondencia o en la no coherencia de que realmente sea divino. Entonces, si ustedes se han fijado la problemática que hay cuando se reflexiona Concilio Vaticano y que se perdió la solemnidad y que se perdió toda la liturgia, todo eso que hablan de los tradicionales y los que ahora ya son modernos o qué sé yo, pero el tema viene a ser algo como similar, porque si antes a esa presencia se le daba gran solemnidad, con la música, con los gestos, con el sí, todos los ornamentos, con el incienso y todo con las estructuras inmensas que representaban la magnanimidad de Dios y los vitrales donde las luces entraban. Toda esa construcción arquitectónica daba el sentido de uno entrar a una vivencia, como decimos anteriormente, la nube, el fuego, todo con esos elementos que me llenan de esa realidad. Bueno, la nostalgia es que el tiempo pasó, ya no dieron tiempo para tener esas grandes construcciones ni esas grandes experiencias. ¿Sí? Ya no hay. Entonces dice, se ha ido perdiendo y cada día se fue perdiendo más. El problema es que para mantenerlo, todo era pecado. Yo no había entendido el problema de la pandemia, de que por qué la hostia en la mano y que la mano, y sí, tanto problema. Pero como siempre empiezo a averiguar, ¿verdad? ¿Por qué hay ese problema? Resulta que antes, en el medioevo,
tocar la hostia, una persona que tocara la hostia, era pecado mortal. Y ahora te la puedes hacer. Por eso era el problema de que eso era pecado y dejó de ser pecado. ¿Cómo puede ser una cosa que es pecado y después deja de ser pecado? Entonces yo estuve entendiendo, porque decía, no entiendo yo que eso que sea. Yo siento que antes la iglesia quería ser más misteriosa, más sí, como mística, mística, y tener ese poder sobre la gente, pero al volverla ya más abierta, más inclusiva, como está ahora de moda la palabra, entonces todo eso se fue como relajando. ¿Verdad? Ese es el tema, realmente. Porque ese es el inclusive punto. cuando antes la misa era el sacerdote en la espalda, él no se comunicaba con la gente que estaba ahí, era todo lo demás, ¿verdad? Toda esa construcción hecha, no solo construcción arquitectónica, sino todo el ambiente. ¿Sí? Al entrar a la iglesia, ¿verdad? Que el agua bendita, que la música, que el incienso, que todos los ornamentos, todo eso te entraba en una onda mística. Y él como era, espiritual. Como espiritual. Y él era, ¿cómo se llama? Algo hasta allá arriba. Pero tenía el poder de comunicarse con Dios, pero no. Y está bien, digamos que todo el ambiente te ayudaba a tener esa sensibilidad. Está bien, digamos. Pero, digamos que Vaticano II le dio prioridad. Le dio prioridad, no a la sensibilidad, a los sentimientos, sino a la experiencia. Y entonces básicamente el tema de comprender la palabra de Dios, de poderle dar respuesta, o sea, no le dio tanta importancia a ciertas expresiones. De hecho, si no, no habría ministros de la comunión, como si era pecado. Por eso Opus Dei y Legionarios de Cristo, ni siquiera las consagradas son ministras de la comunión, solo los sacerdotes. Sí, ellos son sí bien. Bueno, entonces es como de ir comprendiendo eso. Entonces, ¿cuál es la verdad entonces? Si las cosas dejaron de ser de una manera, no, pues es que la verdad no estaba en eso. Eso hay que ir entendiendo uno que la parte de la consagración es la que no se cambia, porque esas fueron las palabras de Jesús. Ahora la misa se fue desarrollando a lo largo del tiempo, con algunas cosas, con razonamientos, con muchas cosas, argumentos, por ejemplo, lo que estamos viendo de la suma teológica y que lo conecta con Aristóteles. Aristóteles es antes de Jesús, ¿verdad? Y Santo Tomás de Aquino es mucho después de Jesús. Entonces, pero vemos cómo el pensamiento se va conectando para ir dándonos una comprensión. ¿Cuánto duraba una misa? Entre 1 hora y media. Era 1 hora y media. Los de Opus, bien callados, de semana, 30. Sí. Bueno, ya me están entrando, la gente no se queda, pues. Ya me están entrando las otras personas, pero es importante que ustedes traten de retroalimentar esta formación y buscar complementar las ideas con otros pues, en este caso Santo Tomás de Aquino con la suma teológica, no necesariamente aquel que escribió, sino las traducciones, lo que nos llega en relación al modo de ser de Dios. Yo tengo que no sé si quiere que se los comparta, estoy conectada con un grupo de sacerdotes que se llaman la Sacristía de Lavandé, que son españoles, y tienen estas reflexiones si quieren que se las comparta. Son como 6. ¿Cómo es Dios? Se llama. Y es esta clase, es toda esta clase. Si quieren que se las comparta, pero dura como 1 hora y media, ¿verdad? O sea, cada una. Sí, no importa, ya la veremos. Sí, yo se las comparto para que ustedes lo vayan oyendo. Bueno, dijo Verónica que no vamos a grabar la clase, que mañana que el otro jueves va a ser presencial aquí siempre.
y que, ¿cómo se llama este? Que sí iban a grabar el curso, por lo tanto, nosotros vamos a ver el curso grabado. ¿Cómo? Es que se había dicho que se iba a grabar la clase porque hay una formación para todos los formadores. Sí. Entonces se nos había dicho que íbamos a grabar la clase. Y entonces yo hoy le pregunté en la mañana, entonces no vamos a venir para acá, se graba, todo se pasa, ¿dónde vamos a recibir nosotros los maestros el curso? O sea que nosotros no venimos. No, entonces ella dijo que sí viene, que no se va, que la que iba a grabar era yo, la clase, pero ella dijo, no la vas a grabar, la vamos a dar aquí, y quienes van a grabar la clase son los de ese curso. Entonces nosotros la vamos a recibir. Para ti, para recibirla después. Eso es como siempre. Sí. Yo la tuya la voy a ver grabada, ¿oíste? Ok, muy bien. Con elecciones futuras. Bueno, muchas gracias entonces y les mando esos videitos. Se llama la sacristía de la bandera. Se los voy a ir mandando desde el principio, son como 6, pero cada uno dura como más de 1 hora. Pero se los voy a ir dando de poquito para que no acumularlas tanto. Bueno. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por todo, Soraya. A ver si logro hoy lo de Payglam. Voy al rato. No te preocupes, ya me dio tanta pena contigo eso. No te dé pena. Parece que ya conseguí dónde. Voy a hablar ahorita por teléfono. ¿Ok? Gracias. Bye.